Buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar la semana 4 y para eso pues había pedido que para esta semana pues ustedes preparen lo referente a una exposición. Sí, entonces vamos a esperar unos 10 minutos. Con todo les voy a indicar el orden en el que van a exponer para que vayan preparando. Transcurridos 10 minutos yo les explico cómo vamos a empezar y cómo vamos a realizar cada una de las exposiciones para que puedan organizarse, ¿sí? Pero el orden de los grupos está el grupo uno en donde está Luis Huecón, Iván Flores, Mateo Pascuel, Diego Galarra y Verónica Chicaiza, serían en primer lugar quienes expondrían, ¿sí? Luego también tenemos el grupo de dos, Darío Lascano, John Vaca, Ricardo Tipán, Ángel Cislema. El grupo 3, Cristian Artieda, Pablo Salazar, Sebastián Reza y Henry Rojas. El grupo 4, Steven Cóndor, Joseph Jauregui, Oscar Puyay. Y el grupo 5, Johnny Huelcapi, Johnny Zapata, Luis Zapata y Aaron Morales. Entonces, por favor, hasta eso, pues vayan organizándose. ¿Cómo vamos a hacer? Pues ya les voy a indicar. De preferencia, una Sí, persona va a buenas ser, noches. buenas noches, va a ser quien comparta la presentación y pues van turnándose o dando la voz o paso a cada uno de ellos. Al final de su exposición, por favor, espero que todos participen y realicen preguntas respecto a lo que expusieron cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces es importante que pues haya esa participación, ya que si no hay esa participación, pues al final tomamos una prueba. Entonces, de ustedes depende si hay interacción, si hay participación, entonces al final no hay una prueba, pero si veo que al final de una exposición donde nos vamos a tomar después de que exponga un grupo, al final los compañeros que expongan, nadie contesta, pues o nadie, más bien dicho, nadie pregunta, nadie interactúa, pues tampoco, pues no va a haber al final una prueba. Si es que si hay interacción, si hay participación activa de todos, pues quiere decir que pues hemos de hecho participado con respecto a que hacer expositor y también ser que digo público. De esa forma pues vamos a participar. Yo de igual forma también realizaré preguntas y el objetivo es interactuar. Entonces vamos a tomarnos unos 7 minutos hasta que se organicen. Vuelvo a repetir. Primero empieza el grupo del señor Luis Guacón, Iván Flores, Mateo Pascuel, Diego Galárraga y Verónica Chicaiza. A continuación va Darío Lascano, John Vaca, Ricardo Tipán, Ángel Cislem. ¿Sí? Cristian Artieda en tercer lugar, Pablo Salazar, Sebastián Reza y Henry Rojas. En cuarto lugar, Steven Cóndor, Joseph Jauregui, Oscar Puyay, Johnny Wilcapi en quinto turno, Johnny Zapata, Luis Zapata y Aaron Morales, ¿sí? Vamos a tomarnos unos 7 minutos para empezar. Esperemos para que hasta eso ya, pues la mayoría llegue. Ya les voy a indicar, pues, cómo vamos a empezar de igual forma como se compartió la anterior semana, pues, para que compartan la pantalla, ¿no? Entonces, por favor, hasta eso pueden organizarse. Hasta eso ya saben el orden y en 6 minutos a lo mucho estamos empezando con sus exposiciones. Recuerden, también es importante la interacción, como les había dicho, si hay interacción de parte de todos, después de la exposición vamos a dar un lapso para preguntas, unos minutos, y si hay interacción, pues al final no hay prueba, ¿sí? Entonces ya queda dicho pues que hubo interacción de parte de ustedes. Entonces, por favor, muy importante. ¿Eso sí? Vamos a tomarnos unos minutos hasta que se organicen. O a lo mucho a las 18:15 para que se organicen un poco mejor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta, buenas tardes. Claro que sí. ¿La pantalla que solo comparta uno o
al que le toque va compartiendo su pantalla. Mm, lo que ustedes vean más conveniente. Yo voy a activar la opción para que puedan compartir varias personas a la vez y lo que sí me van indicando quién desea que, o sea, si es que va a compartir uno, Ujú. esa ¿Ya? persona pues va cambiando los temas, ¿no? O si va haciendo cada uno su parte, pues entonces ahí yo le activo la posibilidad para que vayan compartiendo. Obviamente sería, comparte el uno, acabó la presentación, detiene el compartir pantalla, da paso a la otra persona y de esa forma pueden ir haciendo. ¿Sí? Ya. Listo, Ya, listo, entonces profe. Entonces, para organizarnos así. vamos a tomarnos 10 minutos para que se organicen. ¿Les parece? 18 y 15 empezamos, entonces ¿en qué? 18 y 15, sí, 18 y 15, organícense. Ya, ya, Listo, muchas ingeniero, gracias. Ken. gracias. Con todo en la pantalla está indicado el orden, ¿sí? En esos órdenes que me envió el compañero representante, ¿sí? ¿Estamos?
Listo, jóvenes, ¿cómo les va? Preparándonos, profe. Preparándose. Bueno, un par de minutos más porque ya empezamos, no nos va a quedar tiempo para los 5 grupos, ¿sí? Entonces, 5 minutos más cuando mucho. Ok, Gracias.
Listo, empezamos, por favor. El primer grupo del señor Luis Huacón. Inge, una pregunta. Claro que sí. La anterior semana yo tuve un problema con el internet y no había escuchado lo que íbamos a hacer los grupos. A ver, pero puedes ver la grabación. Subo la grabación una Sí, yo vez la que te vaya. revisé, la estaba revisando y ya cuando le escribí a mi compañero me había dicho que ya le había enviado las listas. Pero yo sí hice mi trabajo, no sé si podría Pero, exponer lo que yo preparé, tal vez. claro, pero para otra, mira el video si es que no asististe al momento que es, yo subo a lo mucho unos 10 o 20 minutos después, ya subo el video. Si tú hiciste eso, revisaste después, no revisaste en ese momento, revisaste mucho después que el compañero, por eso ya me envió la lista. Entonces, por favor, más atento a eso. ¿Sí? Sí, sí, mire, sí. Listo, empecemos, por favor. Listo. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 1. Nosotros les vamos a hablar sobre un Data Warehouse. Según las directrices que nos indicó el INGE, estos son los contenidos que se va a tratar dentro de este tema. Yo les voy a hablar un poco de lo que sería la definición de lo que es un Data Warehouse. Bueno, en sí, un Data Warehouse podría permitirnos desarrollar aplicaciones creando un resumen en sí de todas las bases de datos operativas con información netamente importante en donde se lograría obtener los resultados de las consultas de una forma más rápida. Además, uno de los objetivos principales del Data Warehouse es que existe una gran reducción de costes de almacenamiento y una mayor velocidad de respuesta al tener que presentar las consultas. A continuación, mi compañera. Ya, muy buenas noches. Bueno, aquí tenemos una tabla de los motores que soportan el Data Warehouse. Estos vendrían a ser los motores de open source, que vendrían, entre ellos tenemos el JDocs, el BERT, el SQL Power Wabyte, el Canine, el Rapid, WeCan, Jaspersoft, Pentaho, Mondrian, Talets, Oats, Pentaho D, Jasper ETL, Spagon Byte. Entre ellos tenemos las especificaciones de lo que podrían abarcar cada uno, que vendrían a ser extraer datos, transformar datos puros, cargar datos transformados, OLAP, data mining, panel de control y los informes. Aquí tenemos los vistos de cada uno de lo que estos motores pueden hacer y vendrían a ser funcionales en la Data Warehouse. Gracias. Buenas noches, compañeros. Entre las ventajas y desventajas que tenemos del Data Warehouse tenemos ventajas. Proporciona una herramienta para la toma de decisiones. Facilita la aplicación de técnicas estadísticas del análisis. Proporciona la capacidad de aprender de los datos del pasado. Supone una optimización tecnológica y económica. Dentro de las desventajas tenemos involucra un proceso complejo y su implementación es larga. Tiene que ser construido con una única arquitectura. La implementación requiere de un equipo considerable. El mercado laboral. Hay pocas personas que hayan tenido experiencia en proyectos en implementación del Data Warehouse. Hola, buenas noches. Les comento un poco de los ejemplos que tenemos de Data Warehouse. Tenemos como algunas de empresas de telecomunicaciones que se utilizan para predecirle a los clientes que tienen más probabilidad de cambiarse de una compañía a otra y luego aplicarles algún tipo de incentivos. ¿Sí? También tenemos campañas de seguros, tenemos bancos que hacen lo que es la detección de fraude de tarjetas de créditos, ayudar a identificar a los clientes más rentables y poner un relieve de clientes más fiables. Bueno, yo les voy a explicar un poquito más de lo poco que conozco de Data Warehouse, pero en lo que es empresa de telecomunicaciones, poniéndoles como ejemplo la empresa Telefónica.
Ellos pues lo que hacen es con el millón de datos que tienen de los clientes, porque son millones de datos que tienen alrededor del mundo, solo aquí en Ecuador tienen más de 10 millones de datos de cada cliente, pues ellos lo que hacen es almacenar tanto los respaldos de las facturas, servicios utilizados, registro de llamadas realizadas, equipos vendidos, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a esto, a diseñar una estrategia de marketing, que es siempre lo que más querer una empresa grande como Telefónica, queriendo competir con las demás como Claro, Twenty, CNT. Igual, hacer unas auditorías del área de operaciones y hacer un análisis de presentación de los servicios. Gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, nosotros como conclusiones sobre el tema Data Warehouse llegamos a que el diseño debe ajustarse a los cambios, lo que significa que se debe poder adaptar el cambio de las reglas de negocio, para que permita que el Data Warehouse pueda seguir brindando información de soporte a decisiones en un nuevo contexto de las necesidades de la empresa. También que el proceso de carga no debe ser extenso en complejidad y tiempo de ejecución. Se deben aplicar todas las técnicas de gestión especializada de datos de manera de tener un proceso eficiente. Se recomienda también que el Data Warehouse, el cual conforma la estructura de funciones principales importantes que se usan y relacionan bases de datos consistentes para la toma de decisiones. Gracias. Yo tengo una consulta. Okay. No sé si puedo realizarla. Dentro de lo que son los ETLs, de la extracción, transformación y carga, un data warehouse puede alimentarse, se diría, de distintas fuentes de datos, es decir, de documentos TXT, de bases de datos relacionales, no relacionales. ¿Sí se podría hacer eso? Bueno, tú dices de los ETLs, no, me parece que es usar un sistema tipo transacción, Sí. no me acuerdo bien la definición. Ahí, Dentro de las características de los motores, te indica si es que el motor que tú estás utilizando y vas a aplicar el Data Warehouse, se permite el uso del ETL. Como indicaba mi compañero en la presentación de los cuadros, ahí te indica si el software te permite realizar esto o no. ya. Claro, como para completar un poco más de lo que mi compañero indicó, aquí abajo más o menos está la estructura de lo que es el Data Warehouse, en donde lo que tú indicas selecciona datos internos, externos o de otras fuentes y lo compila en el ETL para dar paso mediante el Data Warehouse a informes o análisis. Ok, muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Yo tengo una pregunta. Más que nada, como dices que puedes traer, o sea, datos de diferentes fuentes, por ejemplo, en el caso de una base de datos no relacional, por ejemplo, ahí debes de ley normalizarle, es decir, o sea, tener, por ejemplo, este número de campos y no podría modificarse, o sí podrías modificarlo ahí. ¿Me repites lo último que se te entrecortó, porfa? Ah, sí, perdón. O sea, a ver, así, sí, o sea, yo decía que, por ejemplo, tiene que ser normalizado, digamos, una base de datos no relacional. O sea, solo tener, o sea, los campos fijos, o sea, no puede crearse, digamos, un nuevo campo y ahí se dañaría, o qué pasaría ahí en ese caso. Se podría decir que para hacerlos o poder utilizar una base de datos no relacional en este tipo de data warehouse, yo creería, y en lo que pude investigar, se la podría más o menos reconstruir y volverla un tipo de base de datos relacional, más que todo a nivel de la información, ya que los data warehouse contiene tipos de datos históricos para realizar análisis. Yo le entendería así.
Ok, muy bien por su participación. Más adelante vamos a hacer unas precisiones de cada uno de los conceptos también que expusieron, pero muy bien, me parece muy bien que interactúen de esa forma. Es bastante bueno esto porque no solo pues la persona que está exponiendo pues participa, sino también las personas están poniendo sobre todo la mayor de la atención con respecto a lo que los compañeros presentan y eso es muy importante, ¿sí? Bueno, vamos a darle paso al siguiente grupo que está conformado por el grupo del compañero Darío Lescano, John Baca, Ricardo Tipán y Ángel Cislema. Por favor, si nos ayudan con su presentación y un poco pues nos van a ayudar a complementar lo que dijeron los compañeros, ¿sí? Sí, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo está? No sé si se me escucha, por favor, No se le escucha bien. Darío, no se te escucha. Una voz diabólica. La voz Sí. media rara. Diabólica. Sí, parece que hay inconvenientes con Darío. No sé si podemos revisar la parte del audio. Si nos da un segundito, Inge. Si nos da un segundo, dije, ya le A ver, revisamos. por favor. Gracias. por favor, ahí me confirman, compañeros, si está mejor el audio. Todavía está. Bien poseída la voz. Está No, mal, bro. estás como Están los poseído, poseídos. Respondiendo desde el más allá, creo. El compromiso con la clase no importa. Ya le dio coronavirus. Hagamos una cosa, ¿ya? Dejémosle que revisa eso Darío su problema técnico y demos paso al siguiente grupo, mejor para que con Inge, eso disculpe, ya vamos a compartir la ¿Nosotros pantalla. hacemos al final o podemos retomar Si ya nosotros? solucionaste tus inconvenientes de micrófono, podría ser de una vez, ¿sí? Darío está con problemas de la intercomunicación, no creo que va a poder Ya. ahorita. Si nos deja hasta el Esperemos, final. entonces, demos paso al siguiente grupo, ¿les parece? Con eso eso soluciona su inconveniente. Ya, Inge. Vamos con Cristian Muchas Artieda, gracias. Cristian Artieda, Pablo Salazar, Sebastián Reza y Henry Rojas. Una recomendación con Henry. Parece que estaba bien el asunto de, bueno, no se le escuchaba, se te escuchaba un poco muy bajo el tono de voz. Si es posible levantar un poquito el tono cuando te toque exponer, por favor, Henry, ¿sí? Listo, entonces demos paso al grupo 3. Muchas gracias. Mini que tenemos ahorita es como una cosa así, como 4 dedos de cada lado más chica, entonces sí es considerablemente más chiquita. Entonces cuando hay algunas cosas que tienen que escribir Empezamos, profe. Del micrófono. Cuando ustedes dispongan, si están listos, pueden empezar. Ya, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Nosotros somos del grupo número 3. A nosotros nos tocó la investigación sobre el Data Lake. Los compañeros integrantes del grupo son Cristian Artieda, Sebastián Reza, Henry Rojas y Pablo Salazar. Vamos a hablarle... Sigue, por favor. El resumen. El siguiente trabajo o presentaciones trata de aspectos importantes del Data Lake. Vamos a ver sus definiciones, sus ventajas y desventajas. Ejemplos en qué motores funcionan esta arquitectura. El Data Lake se convierte en una herramienta para las empresas en su análisis, en el momento de ver muchos datos acumulados, ¿no?
sigamos. La definición, ¿no? En pocas palabras y dejando los aspectos técnicos de lado, el data lake no es otra cosa que un repositorio central de datos o para verlo de otra manera, es más o menos un lago o una botella de datos en donde se almacena mucha información, ¿no? Visto así para quienes están acostumbrados a desarrollar data warehouse tradicionales, los cambios de enfoque son evidentes en una data lake. Hay como validar, preparar los datos, manejar y es mejor para subir, ¿no? Ya. Sigamos. Buenas noches, Inge. La parte de motores de base de datos que soporta, se dice que generalmente se componen de datos extraídos del sistema. Estos datos, ¿en qué ayuda? En una integración. Nos ayuda a reducir la carga sobre los analistas de negocios. Vamos a eliminar lo que es un doble trabajo. Maximiza el valor de dos datos, mejora la toma de decisiones y aprovecha los diversos tipos de datos. En lo que es un enfoque del Data Lake, nos dice que abarca todos los datos no transaccionales. Sí, guarda todos los datos independientemente de la fuente y de su estructura. Adicional a esto, sugiere como una alternativa más rentable para el almacenamiento de datos no estructurados. En lo que es los motores de datos, de acuerdo a lo investigado, no tiene alguna limitación o algo que ningún motor de base de datos, sino que se integra de forma adecuada a cualquier tipo de base de datos. Síguele. Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. Buenas tardes. Sí, se te escucha. Sí, te escuchamos. Ya. Yo les voy a hablar un poco de las ventajas y desventajas del Data Lake. Un Data Lake tiene muchas ventajas. A continuación les voy a detallar algunas. El Data Lake permite centralizar todos los datos en un mismo lugar. Vengan de la fuente que vengan. Una vez incluidas en su silo correspondiente de información, pueden ser procesadas a través de una herramienta de Big Data o de un guía no relacional. Muchas veces en esta información habrá datos que requieran un tratamiento especial en cuanto a seguridad. Gracias al Data Lake, este aspecto se puede solventar fácilmente. Puede que la fuente original del dato esté obsoleta o se haya desactivado. Sin embargo, su contenido puede que siga siendo valioso para el análisis. A través del Data Lake se puede acceder a dicha información mucho más fácil. Todo lo que llegue al Data Lake puede ser normalizado e enriquecido. Otra ventaja es que los datos se preparan en función de la necesidad del momento. Esto permite reducir considerablemente los costos y los tiempos de ejecución y de respuesta. En el Data Warehouse, por ejemplo, es necesaria dicha preparación, la preparación de datos. Se puede acceder a la información y enriquecerla después desde cualquier punto del planeta. Es otra ventaja que tiene el Data Lake por cualquier usuario autorizado por el mismo sistema Data Lake. Esto ayuda a la organización a recopilar más fácilmente los datos necesarios para la toma de decisiones. Una ventaja más pues, es que el Data Lake pone la información en manos de un mayor número de personas dentro de cualquier organización, aprovechándose mejor la empresa de este conocimiento que adquiere teniendo este acceso. Le voy a hablar un poco de las desventajas que se podrían dar en una solución Data Lake. Es muy habitual que un Data Lake sea implementado en una infraestructura direccionada a la nube, por lo que algunas corporaciones pueden dar a entender el manejo de su información a un tercer ente, ya que dependiendo del tiempo de información y la cantidad que se requiera para manejarle una infraestructura de este tipo, puede resultar que sea una infraestructura robusta y tiende a ser un poco costosa para implementarlo en infraestructuras de nube como Azure, Amazon, etc.
Y un data lake pone la información en manos de un mayor número de personas dentro y fuera de la organización, lo cual podría generar un riesgo a recordar información basura sin valor agregado al negocio. El data lake en un manejo rápido suele disponer de datos en bruto y sin estructurar al hacer las estructuras, a diferencia del data warehouse, que proporciona unos resultados más limpios, estructurados y fiables. Eso podría decirles como desventajas. Dale con el siguiente tema, amigo, porfa. Ya. Dentro de las aplicaciones que se pueden dar para los data lake, tenemos los siguientes ejemplos que lo que investigué, o sea, son los más relevantes para mí. En este caso tenemos lo que es el entendimiento y el segmentado a los clientes. Básicamente, habla de que las empresas utilizan la información obtenida de los data lakes para predecir o para comprender ciertos comportamientos y preferencias que tienen los clientes dentro del mercado. ¿Ya? Ahora, también otro ejemplo que me pareció interesante dice que es optimizando el rendimiento de las máquinas y dispositivos. Entonces, lo que dice de esto es que un ejemplo de esto es el carro que se autopilota solo de Google. Dice que este carro utiliza por medio de la recopilación de información que tiene el carro, por ejemplo, dice que utiliza esa información para optimizar las redes de energía. Entonces, esa es otra aplicación, ¿no? De que le permite optimizar ciertas características de este equipo. A continuación, Cristian, con la primera conclusión. La conclusión, en ese caso, conforme aumenta el volumen de datos no estructurados, data lakes, se hace más popular, ya que son más rentables y fáciles de manipular cuando son necesarios. Sin embargo, siempre va a un lugar para las actuales bases de datos y data warehouse. También, o sea, también el uso de este tipo de almacenamiento de datos, es decir, los data lake tienen diferentes aplicaciones, como pudimos ver, que es tanto para crear proyectos o también para analizar datos. Entonces, esto también se vuelve una herramienta muy importante para la empresa porque permite de esta forma obtener ciertos escenarios o crear posibles escenarios en donde se le puede sacar provecho. Ya, les voy a dar otra conclusión también que pudimos sacar, es que los data lake tienden a ser más importantes en el ámbito empresarial, ya que responden mejor a las realidades actuales. Podría ser en temas como volúmenes de datos y variedad de datos que tienden a ser cada vez más grandes. Es mucho más eficaz en el manejo de respuesta y se abre un manejo global de la información que necesita una corporación en los días actuales para la toma de decisiones. Muy bien, para concluir, ¿no? Finalmente, se lo puede demostrar la factibilidad técnica que le permite incorporar tecnología de data lake de una manera progresiva, sin generar demasiado impacto en lo económico ni en el esfuerzo requerido por su equipo de tecnologías de la información o el área de sistemas en sí. Una data lake no es una data warehouse. Ambos están optimizados para diferentes propósitos y el objetivo es utilizar cada uno para lo cual fueron diseñados y no malgastar los recursos en algo que no tendría uso en la organización o en una empresa, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias a todos. Listo, algunas preguntas para los compañeros, por favor. Un par de preguntas, bonita, por lo menos participemos. Yo tengo una, profe. A ver, por favor. La limpieza de datos para mostrar
de todos los datos, ¿es más rápida que el Data Warehouse o, el el Data Lake es más rápido? Lo que entendí, o sea, su tema es más rápido que el Data Warehouse, pero estoy equivocado. Hola amigo, sí, tiende a ser más rápido porque a diferencia del Data Warehouse, el Data Warehouse tiene que estructurar los datos, Data Lake utiliza los datos en bruto. Sí, adicional a esto, Data Lake comprende, limpia, monitoriza, transforma y entrega datos para que las empresas puedan estar seguras de que la fuente de información sea confiable. Entonces, esto quiere decir que la diferencia es sumamente amplia a nivel de lo que es información ya para toma de estrategias directamente a través de una empresa. En cuestión de extracción, entonces, sería que se toma más tiempo en depurar la data para la presentación. Sí. No, el Data Lake tiene más accesibilidad que el Data Warehouse y tiene también tiende a ser más fácil la actualización de los datos, a diferencia del Data Warehouse, que es un poco más complicado y un poco más costoso. Una pregunta, Gracias. compañero. Ustedes dicen que el Data Lake toma los datos en bruto. ¿Cuál sería una diferencia palpable, se podría decir, contra el Data Warehouse? Si es que el data Lake toma los datos en bruto, porque el Data Warehouse como que sincroniza la información previa. Verás, el data Warehouse, de lo que entiendo, corre unos procesos de ETL para empezar a segregar la información de las bases que tiene de origen. El Data Lake, como un ejemplo, también podemos ver lo que utiliza información que entra en redes sociales y los va almacenando, se podría decir, o sea, carga la información en tablas más rápido que ejecutar el proceso ETL. Eso es lo que entiendo que hace más rápido y lo que entiendo que dice que utiliza los datos en bruto. Compañeros, para que entiendan un poco mejor, la Data Warehouse tradicional, los datos son depurados, validados y adaptados conforme al esquema que deseamos subir a la data, ¿no? Mientras que en cambio el Data Lake en primera instancia, o sea, almacena sin importar su esquema ni características de datos, sino que sube más rápido, se podría decir así, a la data, ¿no? Bueno, lo que dice el compañero, un poco acotando, pues, con respecto Gracias, más profe. que todo el Data Lake y el Data Warehouse necesita mucho más elementos y preparación de la data antes de la implementación. El Data Lake lo que hace es tratar de obtener la información como está, cómo la tenemos en la base de datos sin realizar ningún tipo de depuración y pues tratar de subirla para su posterior análisis, ¿no? Ese es un tanto, pues, un ejemplo a grosso modo. Después ya les voy a explicar ciertos elementos, pero la implementación de un Data Lake, tomando en cuenta que no se hace elementos de estandarización e integración, es mucho más rápida que un Data Warehouse. Inge, pero entonces el Data Lake está más orientado a empresas grandes, no tanto a empresas medianas o empresas pequeñas. No, empresas medianas diría yo. El Data Warehouse es en cambio orientado a empresas más grandes donde requiero que pues se haga una integración y una estandarización de los datos que tengo pues en lo referente a cada uno de mis áreas, podría decirse, o mis dominios de la empresa, ¿no? Entonces el Data Lake es orientado a un caso más pequeño, podría decirse. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿O podemos pasar con los compañeros anteriores? Darío Lascano, John Vaca, ¿están listos? Yeah. Sigue con el problema, Inge. Bueno, Un ratito. veamos si al final se le arregla. Ya, Sí, gracias, sí. Inge. Ya, vamos con el siguiente. Steven Cóndor, Joseph Jauregui y Oscar Puyay. Ya, Inge, un momento.
Bueno, cuando tengan, comparten la pantalla, ¿sí? Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, 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 pero está en ventajas, así es que creo que te fuiste un Sí, poquito. Revisemos al inicio. Correcto, ahí está. Ya. Listo. Bueno, nosotros, nuestro grupo va a hablar acerca de Datamart. Nuestro grupo está compuesto por Steven Cóndor, Joseph Jauregui y Oscar Puyay. Bueno, primero la definición de un datamart. ¿Qué es un datamart? Un datamart es un almacén de datos históricos relativos, los cuales están limitados a un departamento pequeño de la organización. Otro, Otra definición también podemos decir que es un conjunto un subconjunto de datos del data warehouse. Esto está diseñado para satisfacer las necesidades de un determinado grupo de personas. Bueno, en el Data Mart tenemos dos modelos para realizarlo. Tenemos el modelo top-down, el cual permite coger los datos del Data Warehouse y para realizar los Data Marts. Otra manera de realizarlo es a través del modelo Buttonap, el cual es primero crear los Data Mart y a partir de los Data Mart realizar un Data Warehouse central. Los motores de datos que soportan el Data Mart son los ya típicos, los que ya conocemos, como son Oracle, con su herramienta Data Integrator, SQL Server, IBM DB2, y los de licencia gratuita, que son MySQL y Postgres. Bueno, aquí tenemos unas diferencias entre Data Warehouse y Data Mart. Tenemos 6 diferencias principales. Un Data Warehouse, el alcance. Un Data Warehouse tiene un alcance corporativo, es decir, abarca toda la empresa, mientras que un Data Mart está enfocado a una línea de negocios en concreto. Es más limitado. El uso también. El Data Warehouse lo utilizamos como soporte para decisiones estratégicas, mientras que un Data Mart solo es para decisiones tácticas. Las fuentes en el Data Warehouse, las fuentes de datos, al ser que tienen alcance más amplio, las fuentes de datos son más numerosas, mientras que un Data Mart se alimenta de pocas fuentes de datos, no necesita mucho. Los ámbitos. El Data Warehouse tiene varios temas de actividad en la empresa. En Data Mart es monotema, solo abarca un tema. El tamaño también es diferente, mientras que en el Data Warehouse, un Data Warehouse supera los 100 gigas, llegando incluso a terabytes de información. En el Data Mart no supera de los 100 gigas. Y el tiempo de implementación también es importante. El Data Warehouse puede llevar meses o años implementarlo, mientras que un Data Mart simplemente llevará semanas o meses. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre las ventajas que tiene un Data Mart. Pues como vimos, acelera las consultas reduciendo el volumen de datos a recorrer. Quiere decir que tiene un acceso más rápido. Una estructura de datos adecuada para acceso por una herramienta. Como se centra en un subconjunto de datos, se pueden desarrollar varias herramientas para hacerlo más rápido las consultas. Segmenta los datos de diferentes plataformas de hardware y los costos de construcción a comparación de un data warehouse es menor, pero la ventaja principal que tiene un data mart es que está orientada al análisis y toda la información que permite obtener sirve para la toma de decisiones. En las desventajas, ¿le puede comer? En las desventajas tenemos que una estructura mal construida puede causar malos disparadores, entonces puede ser más costoso el mantenimiento. Y como se centra en un conjunto de datos, pues es limitado la información que puede obtener.
¿Le puedes cambiar? Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre el caso de éxito, un caso de uso. Entonces, en este caso nosotros vimos una empresa de marketing que se basa en el asesoramiento a otras empresas, en administraciones públicas, en planificación, organización. Implementa en otra empresa, en el área de ventas, un datamar para el manejo de información administrativa y organizacional de esa compañía, el cual es utilizado para posteriormente generar reportes de prospección de oportunidades y de clientes VIP. Entonces, bueno, esto es más o menos un pequeño ejemplo, pásenlo nomás, de cómo sería. Es, como ya les dijeron mis compañeros, está orientado a un sector en específico, un área en específico, en este caso es el área de ventas. Entonces, recopila toda la información del área de ventas para luego generar los reportes que esta área en específico necesita. Pásale, Steven, por favor. Gracias. En conclusiones, un datamar, al presentar una estructura sencilla de almacenamiento de datos orientados a un área específica, es más fácil de implementar y mucho más rentable, ayudando a tomar decisiones tácticas para el negocio. Además, también incorpora estructuras de datos de consolidación para satisfacer las necesidades de informes, que resulta una forma bastante rentable de obtener información rápida y que se puede explotar para aquellos que lo soliciten. Adicional, generalmente un datamar hace uso de un modelamiento dimensional, usando un esquema de inicio y diseño del tipo estrella, ya que optimiza el rendimiento de la capa de acceso. Pásale, Steven. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por favor, si tienen alguna pregunta, por favor, este momento es muy importante hacerlo. Yo ya tengo, profe. Listo. ¿Qué relación tiene con la data warehouse entonces, la data mark? El datamart está orientado a un área específica de una empresa, ¿ya? El data warehouse es toda la información de la empresa como tal. Entonces, al tú seccionarla y tenerla en diferentes datamarts, por darte un ejemplo, tú tienes un datamart para el área de marketing, tienes un datamart para el área de operaciones y tienes un datamart para el área de ventas. Al tenerlo seccionado, tienes un mayor control de la información y también es más fácil que esa área en específico pueda sacar información más rápido. La recopilación de varios datamarts, como te mostró mi compañero Steven, pueden formar un data warehouse. Entonces, permiten que tú vayas acoplando a tu data warehouse y generes uno mucho más estructurado. O sea, sería más o menos un subconjunto de la data warehouse, ¿no es cierto? Eso, es exactamente un subconjunto del data warehouse. Entonces, tú puedes generar un data warehouse y luego generar subconjuntos, que serían datamarts, o puedes comenzar con una empresa, digamos que no tienes suficientes recursos para implementar un data warehouse de primera. Entonces, tú coges e implementas un datamart para tu área específica o para tu área de control, por decirlo, el área de ventas, y luego con el progreso del tiempo y de los años y como vayas generando ingresos, vas recopilando más datamarts para generar ya un data warehouse. ¿Alguna otra duda, tal vez? Sí, una pregunta, una aclaración más que todo. ¿Los data mark igual se alimentan por procesos de TLs? Sí, alimentan por procesos de TL. Hay que crear un proceso TL para crear cada uno de esos que estamos haciendo. En la magnitud de los datos o la data que voy a crear ya depende en qué clasificación de estas arquitecturas que estamos viendo. Data Warehouse, la más grande, se va subdividiendo en algunas, ¿no? Pero sí, hay que crear un proceso de TL. Eso es lo que vamos a tratar de ver las siguientes clases, cómo crear dicho proceso de TL en base a la información que necesitamos. Gracias. ¿Alguien más, por favor?
Bueno, vamos a dar paso. ¿Ya están listos los compañeros que quedaron pendientes? ¿O no todavía? No se te escucha. Disculpe, nuestro compañero está poseído. Para ver si comenzamos, Miguel. Sí, está complicado, está... Bueno, esperemos al último, ¿ya? Dejémoslo al último todavía. Gracias. A ver si utiliza otro tipo de micrófono, no sé, o... Bueno, trata de hacerlo desde su móvil. Creo que también sí lo puede hacer, ¿no? Sí, bueno, sí puede hacer eso, compañero. Bueno, vamos a entonces con el siguiente grupo, que es de los compañeros Johnny Wilcapi, Johnny Zapata, Luis Zapata y Aaron Morales. Por favor, vayan preparando. Ingeniero, compañeros, buenas noches. Nosotros personalmente hemos investigado sobre el tema del Data Cube, que en español se lo denomina el cubo de datos. Es un conjunto de datos multidimensionales utilizado para la exploración y analizar datos desde muchas perspectivas diferentes. El cubo de datos se usa generalmente para interpretar fácilmente los datos. Es especialmente útil cuando se lo representa junto con dimensiones como ciertas medidas de los requisitos comerciales, que en este caso se podría ver en la dimensión de un cubo representadas ciertas características de la base de datos, como por ejemplo ventas diarias, mensuales o anuales. Posteriormente vamos a ver un poco sobre lo que es qué motores de base de datos soporta el arquitectura. Buenas noches, compañeros. Los motores de base de datos que, bueno, soportan, tenemos algunos lo que son bajo licencia. Los que tenemos bajo licencia sería SQL Server Analysis Server. Es un motor de base de datos analítico. Utiliza el soporte para las decisiones y análisis de negocios. Proporciona modelos de datos semánticos de nivel empresarial para informes comerciales y aplicaciones de cliente como Power BI, Excel, informes de reporting servers y otras herramientas de visualización de datos. También tenemos lo que son Oracle OLAP. Sí. Este almacena cubos multidimensionales y están diseñados para consultas y actualizaciones cada vez más rápidas. Están organizados por dimensiones que actúan como claves para los datos de la realidad y definen la estructura básica del cubo. Siguiente, por favor. Ya. Otro con licencia tenemos IBM Cognos PowerPlay Transformer. Sí. Este define los orígenes de los datos, se modela la estructura multidimensional que va a conformar el cubo, se valida y se procede a la construcción de este. Esta herramienta se instala en modo cliente, no se accede por web, se utiliza de manera independiente para generar los cubos. También tenemos algunos tipo open source, como es el ejemplo de Pentaho. Pentaho permite crear cubos multidimensionales OLAP y soporta el lenguaje de consulta MDX y el lenguaje XLM para el análisis y especificaciones. Otro es de Spangovine. Sí, también nos permite archivos XLM. Son complejos de realizar manualmente, por lo que es común utilizar herramientas gráficas para realizar la edición. Entre las herramientas que maneja, tiene QBDesigner, que ayuda a la creación de datos, Workbench para la edición de los mismos. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas. Con cuestión a las ventajas, tenemos lo que es la facilidad de uso. Al ser un cubo de datos construido en base a un requerimiento de un usuario, es enfocado a una línea, digamos, de negocio y permite que la data o la manera de entender un cubo sea fácil de comprender para la mente humana. Sí, estos cubos de datos pueden ser utilizados en herramientas que un usuario utiliza diario, ¿no? Un ejemplo podría ser un Excel. Un cubo de datos puede ser consumido por un Excel
y una persona del negocio o un usuario puede consumir este cubo y moldear la data en base a lo que quiera visualizar. Con cuestión a rapidez, al tener ya los campos precalculados, permite que la información sea extraída de manera más rápida. Al decir campos precalculados, es decir que ya podemos nosotros ya directamente sacar la data calculada, hacer, no lo sé, cálculos que en realidad necesita el negocio, ¿no? Y en sí el front, en donde ya se muestre el reporte, ya no tendría que hacer este proceso, más bien ya solo consumiría el cubo de datos. Puedes cambiarle, Johnny, por favor. Con cuestión a las desventajas, como ya hablaron los demás grupos, sí exige, digamos, un gasto, ya que su arquitectura comprende servidores, discos duros y procesos de carga. Este cubo de datos es un componente de un data warehouse, por ende necesita tener una arquitectura data warehouse. A veces la parte de los cubos de datos no se adapta a la línea de negocio, ¿no? Por ese motivo es que antes de implementar lo que es una solución de data warehouse y construir un cubo de datos, se tiene que analizar si es factible irse por este camino de lo que son los cubos de datos. Entre un ejemplo conceptual, vamos a ubicar el concepto de matrículas en una base de datos que sería normal. Como pueden ver aquí, hay una base de datos y se ve cómo sería el almacenamiento de información. Y ahí podemos ver sus relaciones y las diferentes tablas. Para realizar la consulta a la base de datos sería un query más o menos extenso, en el cual se desearía el total de estudiantes matriculados por cada área y por cada año en la universidad. En el caso contrario, si nosotros utilizaríamos lo indicado, nosotros lo dividiríamos en aspectos como en hechos que se va a analizar, los indicadores que son requeridos para el análisis y por las dimensiones. Aquí posteriormente podemos ver una tabla en la cual están divididas lo que son por dimensiones. Y como nuestros compañeros igualmente anterior dijeron que se reducía bastante lo que es la consulta a la base de datos, y de igual manera eso se aprovecharía en aprovechando eso y con una herramienta OLAP, eso nos ayudaría para ver un esquema mejor. Finalmente las conclusiones. Buenas noches. Bueno, como conclusiones hemos visto que este artículo nos lo que realmente se data es un cubo de datos. Un cubo de datos es datos geoespaciales estructurados. Es un objetivo es llegar a una amplia definición acordada y armonizada. Al final propone un enfoque que reconstruya los datos en los distintos aspectos. Hemos identificado 6 aspectos, los cuales más o menos lo diríamos como 6 caras, que serían independientes y por tanto ortogonales. Ellos deberían permitir desglosar la descripción y manejo de datos significativos y manejables, que sin embargo solo se ve posible aprovechar si es que hay una buena estructura. Bueno, actualmente en el escenario actual, las grandes empresas están haciendo todo lo posible para crear estrategias y optimizar negocios con cientos de modelos de cubos de datos. Los investigadores también están tratando de modelar los datos para hacerlos mucho más comerciales, con una mayor producción y con desarrollos desarrollos mejor estructurados. Bueno, muchas gracias. Algo que también quería agregar es que como se maneja data histórica,
De igual manera, los cubos de datos nos permiten encontrar patrones predictivos dentro de los datos de una compañía y proveer información para que la compañía pueda tomar decisiones en base a la data recopilada, ¿no? Muchas gracias. ¿Algunas preguntas que tengan? Sí, compañeros, no sé si ahí sí ya se me escucha a mí. Sí, sí, compañero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, Darío. Una pregunta es, ¿los cubos dimensionales se utilizan para Data Warehouse o para Data Mart? En realidad se utilizaría, creo, no sé si estoy bien, Inge, se utilizaría en los dos modelos, ya que un cubo de datos es la estructura donde se va a depositar la información. Sí, muy de acuerdo con eso. Pues todos los conceptos que vimos, un poco, pues, tomando en cuenta, casi la mayoría ocupa este concepto del uso de dimensiones. Y recordemos, si tengo 3 dimensiones, ya tengo un cubo de datos, ¿no? Si tengo 2, tengo algo plano todavía, ¿no? Entonces, mientras más dimensiones tenga, bueno, lo ideal sería tener 3 dimensiones y en las cuales yo pueda tratar y tener nivel de profundidad un poco más específico con respecto a la información que voy a tener. Pero sí, todos basan su información en cubos de datos. Gracias. Ok, ¿alguien más, por favor? Si tiene alguna pregunta de los compañeros. Y si no, pues pasamos al grupo del compañero que estaba pendiente, que ahora sí ya se le escucha. Tengo una consulta. Al hablar de cubo de datos, estamos hablando de estos software o aplicaciones ClickSense, ClickView. No sé si es que van integrados de la mano. El ClickSense, me dices, ¿no es cierto? Esta herramienta me permite, o sea, esta herramienta utiliza la información para poder hacer análisis de datos. Sí, es una plataforma que te permite hacer analítica de datos. Y obviamente lo que es inteligencia de negocios, ¿no? Lo importante sería, obviamente, teniendo la data estructurada, creando mis dimensiones, creando todo este tipo de elementos, pues utilizar este tipo de herramientas como ClickSense que me permite hacer ese tipo de análisis. Si nos queda tiempo, sería importante también, yo sí he hecho en algunas cosas en esta herramienta y pues poderla revisar. Lo que está planificado es tratar de utilizar una herramienta, bueno, a Pentaho como ETL, utilizar Power BI para poder hacer elementos de inteligencia de negocios y pues, como les dije, si nos da tiempo también vemos una otra herramienta, por ahí un par de herramientas que tengo también que he utilizado, que sería importante ver cómo utilizarlas, ¿no? Pero clave de todo esto, la clave de todo esto es que mis datos estén organizados y creados de forma correcta, o sea, estructurados. Ahí yo puedo utilizar cualquier tipo de herramienta y realizar análisis correctos. Como hemos visto en las 2 anteriores clases, que pues los conceptos que deben cumplir, los elementos de disyunción que deben comprender la parte de completitud, todo ese tipo de cosas, es importante que nosotros a la hora de unir, integrar la información, completemos esto para que nuestra data pues esté adecuada y correcta. Y a la hora de subir niveles, de hacer un drill down y todo ese tipo de cosas, o subir de niveles o bajar, pues la información pueda estar correcta y adecuada. Entonces, clave de todo esto es poder armar nuestro cubo de datos de forma adecuada y podemos utilizar cualquier herramienta que nosotros tengamos, ¿sí? Gracias, Inge. No sé si hay alguna pregunta más o pues si están listos los compañeros. Listo, entonces le voy a compartir yo para que nuestro compañero pueda utilizar el teléfono. Perfecto.
Ya. Listo. Bueno, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 2. Nos ha tocado hablar acerca de la Data Warehouse. Los integrantes somos Ricardo Timpán, John Vaca, Ángel Cislema y mi persona, Darío Lascano. Siguiente, amigo, por favor. De los contenidos que nosotros les vamos a hablar es acerca de la introducción, que es una Data Warehouse, los objetivos. Vamos a desarrollar un poco de los contenidos en sí, de todo lo que se refiere a la Data Warehouse, las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. Ya. Dentro de la introducción, entrando un poquito en la introducción de lo que se refiere a la Data Warehouse, nos dice que se originó en 1988. Esto fue por dos investigadores de la IBM, que fueron Barry Devlin y Paul Murphy. Pero en sí, la persona que creó la palabra en sí de Data Warehouse fue William Hyman. Es por eso que a él se le conoce como el padre de la Data Warehouse. Una Data Warehouse en sí es un almacén electrónico donde una empresa u organización mantiene una gran cantidad de información, la cual debe ser segura, fiable, fácil de recuperar y fácil de administrar. Siguiente, amigo, por favor. Ya está. Listo, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos en sí de una Data Warehouse? Hacer que la información de la organización u empresa sea accesible, sea consistente, que la información de igual manera sea adaptable y elástica. Y además es un seguro baluarte que protege los valores de información y es la fundación de la toma para las decisiones en sí dentro de una empresa. Siguiente, amigo, por favor. Las características en sí de una Data Warehouse, la información no se modifica ni se elimina. Una vez que está almacenado un dato, se convierte en información solamente de lectura y se mantiene para futuras consultas. La base de datos contiene todos los datos, valga la redundancia, de todos los sistemas operacionales de la organización. Les paso a mi compañero, él va a continuar con la exposición. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ya. Bueno, compañeros, ya. Para nosotros tenemos los elementos básicos para poder armar una Data Warehouse, la cual nos tiene que permitir un sistema fuente que nos permita la captura de transacciones de negocio, un área de tráfico de datos, en el cual nos permitan el almacenamiento y optimización de los datos de todas las bases que maneje la organización, un servidor de prestación, que es un repositorio físico en sí, en donde los datos son organizados y almacenados según las políticas internas para poder generar la Data Warehouse. Un modelo dimensional, que es una disciplina específica para el modelo de datos y que es una alternativa para los modelos de entidad de relación. Nosotros tenemos una arquitectura para la Data Warehouse y hay que tomar en cuenta que se deben tener principalmente 3 enfoques para la arquitectura, en este caso empresarial, ¿no? Que es el Enterprise Architecture, que es un Data Warehouse virtual o federado, que en la actualidad se conoce, que consiste en una arquitectura basada en data marts, independientemente federados, que pueden hacer uso de un espacio llamado staging, en el caso de ser necesario. Federado quiere decir que se hace uso de unas herramientas Enterprise Information Integration para realizar consultas como si se tratara de un único Data Warehouse. Aquí también pueden existir otros, como un ejemplo es el ODS, es otro tipo de herramienta que se utiliza. También tenemos la Corporate Information Factory o empresa Enterprise Data Warehouse,
Ya me olvidé. No, perdón, aquí está. Que esto nos sirve para poder incluir. Ay, perdón, ya les pasé. Ya me puse nervioso. Ya. Tranquilo, no te preocupes. Aquí estoy. Ya. Que consiste en la arquitectura de un data warehouse corporativo destinado a las data marts que incluyen los cubos o labs independientes. El acceso a los datos se realiza a partir de los data marts o del ODS que les hablaba en el punto anterior, en el caso de existir, pero nunca se consulta un data warehouse directamente, porque puede existir una malversación de la información. También tenemos el Enterprise Data Warehouse 2.0, que consiste en la revisión de la metodología de Bill Aymon para incluir toda la experiencia de los últimos 20 años, o en este caso, de la información que disponga la empresa como historia, para tomar como punto diferencial en el que se separa la información según su antigüedad y se clasifica según su uso. Sí, nosotros tenemos motores de base de datos, el más conocido que es Oracle, que ahora a partir de la versión 11G proporciona una herramienta bastante robusta que es la Oracle Warehouse Builder, que nos presenta un producto base que maneja la Data Warehouse. También tiene la opción de Enterprise ETL, productividad del desarrollo mediante componentes reutilizables, administración de dimensiones lentamente cambiantes, análisis de impacto, soporte de administración, opción de calidad de datos y conectores diversos. La solución del Oracle Warehouse Builder es para cumplir con la integración de los datos en una herramienta muy robusta. Antes tenían otra herramienta, se me fue el nombre, pero ahora se incluyen características de bases de datos sin costos, o también conocida como la OWB, que tiene adicionalmente 3 requerimientos, que, bueno, ya les acabé de mencionar. Ahí tenemos la nueva versión del SQL Server, que es del Azure Synapse, que es una versión mejorada del SQL Server que nosotros conocemos con los release. El release 2, que es el último que nosotros alguna vez pude manejar en un principio, y es una nueva mejora y nos presenta unas opciones que, como les pueden ustedes observar en la presentación. A continuación mi compañero les va a continuar con la explicación. Las ventajas de Data Warehouse: facilita y mejora la calidad de toma de decisiones de la empresa, ya que proporciona información clave, proporciona una comunicación fiable entre departamentos. Las aplicaciones trabajan mejor gracias al uso de almacenes de datos. El acceso a la información es más rápido, transformando los datos en conocimiento. Bueno, uniendo todas estas ventajas, Data Warehouse proporciona una información de gestión accesible, correcta, uniforme y actualizada. Proporciona un menor costo en la toma de decisiones, una mayor flexibilidad ante el entorno, un mejor servicio al cliente y permite el rediseño de los procesos. Como desventajas, este sistema requiere mucho mantenimiento. La implementación de Data Warehouse es muy costosa y el valor no es estático. El tiempo de procesamiento es largo, por lo que no es muy útil para tomar decisiones en tiempo real. Los costos de uso pueden llegar a crecer demasiado y se podría volver obsoleta esta tecnología. Bueno, en sí, las empresas que utilizan Data Warehouse son fundamentalmente aquellas que manejan grandes volúmenes de datos relativos a clientes, como por ejemplo en compras, en marketing, cuando realizan transacciones y todo ese tipo de operaciones. Y generalmente las empresas que utilizan eso son las empresas de telecomunicaciones, transporte, turismo. Para una microempresa esto no sería útil porque su costo sería muy elevado. A continuación, mi compañero. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, yo les voy a explicar sobre un ejemplo de dónde se puede aplicar Data Warehouse. Se puede aplicar en el sector de telecomunicaciones, el mismo que nos va a permitir almacenar los datos de millones de clientes.
Esto implica respaldo de facturas y servicios, registro de llamadas. De la misma manera, toda esta información nos servirá para las actividades como estrategias de marketing y auditoría. Ya está. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las conclusiones. Sí. El concepto así de Data Warehouse está teniendo una gran aplicación en la actualidad para el desarrollo de las empresas. Esto con el fin de almacenar sus datos. Sus objetivos incluyen la reducción de los costos de almacenamiento y una gran mayor velocidad al momento de las respuestas frente a las consultas que hacen cada uno de sus usuarios. Estos pueden ahora analizar y realizar preguntas sobre años, más no sobre meses de información. Las herramientas de comunicación que utiliza el Data Warehouse define las direcciones y el alcance de las expectativas, identifica los roles y responsabilidades y comunica los requerimientos al proveedor. Para diseñar una buena arquitectura de Data Warehouse es necesario como primer paso conocer bien los requerimientos del negocio y hacer un estudio profundo de las fuentes externas que nos van a suministrar los datos. Eso sería todo, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Preguntas, por favor, que tengan los compañeros. Bueno, vamos a dar paso al compañero que nos queda pendiente. Es Eddie. ¿Estás por aquí? Eddie Vera. Nos quedó, no se había anexado un grupo y para eso pues nos hizo solo el tema. Vamos a darle paso a él a que dé su presentación y luego vamos a dar unas cuantas precisiones de todo lo que han hablado todos ustedes con el afán de pues, complementar todo esto, ¿no? Listo, Edith, te escuchamos. Ya, Inge, yo no sabía pues de qué era la serie, pero preparé del Data Lake. No sé si para que le sirva un poco más de... Está bien, no hay presente. Bueno, y como introducción, quisiera empezar que un Data Lake es lo más parecido a una versión mejorada del Data Warehouse, que permite un almacenamiento y procesamiento de datos en grandes volúmenes. De igual manera, tenemos precisada que una organización es consciente de la importancia de disponer de un adecuado almacenamiento de los datos generados para guardarlos y estructurarlos de una manera lógica y con normas para tenerlos correctamente ordenados y disponibles. Entre los objetivos del Data Lake es proporcionar un acceso a todos los datos de una organización que podría ser útiles en un futuro, incluso cuando ahora no crea que nunca lo vaya a necesitar. También es liderar un cambio dentro de un mercado continuo y repentino crecimiento a través de la adopción de nuevas tecnologías que incluyen un Big Data, también procesos de inteligencia artificial, un Machine Learning y los cada vez más solicitados que son los Data Lakes empresariales. Para tener claro lo que es un Data Lake, vamos a indicarles una pequeña definición, que el Data Lake es un repositorio donde se almacenan todos los datos de la compañía, una gran cantidad de datos en bruto, estructurados y sin estructurar. Este Data Lake sin ningún tipo de preprocesamiento, que son raw data, y sin ningún tipo de esquema, se mantienen allí almacenados. Ya, básicamente un Data Lake sirve para asignar un identificativo único a cada elemento de un Data Lake y se etiqueta con un conjunto de etiquetas de metadatos extendidas. También podemos complementar que la estructura de los datos recogidos, en este caso, si en el almacén tradicional los datos son sometidos a procesos de ETL para asegurar que adquieren el formato idóneo y están estructurados de la forma adecuada antes de quedar guardados en el Data Lake,
Este paso pues tampoco es precisamente necesario. Se gana un tiempo y se obtiene el aprovechamiento de recursos, ya que en función de las necesidades del usuario final se estructurarían de una forma u otra. Ya, entre los motores soportados el Data Lake se encuentra el Hadoop, que es una opción que se asocia mayormente con los Data Lakes por defecto. También tenemos entre el Data Lake en el AWS, que tiene un paquete exhaustivo de ofertas de producto para la solución de un Data Lake. También tenemos entre otro motor de uso el Azure, que es un Data Lake de Microsoft, que tiene una capa de almacenamiento y de analítica. La capa de almacenamiento se denomina Azure Data Lake Store, con sus siglas ADLS, y la analítica contiene dos componentes, que básicamente es el Azure Data Lake Analytics y el HD Insight. Bueno, el ADLS está creado siguiendo una norma HDFS y tiene una capacidad de almacenamiento ilimitada. Esta también es capaz de almacenar billones de archivos en un único archivo, más de 1 petabyte. Entre las ventajas tenemos, estuve observando las que mencionaron los compañeros, igual recopilé algunas de estas ventajas, que son la capacidad de obtener valor a partir de tipos limitados de datos, una posibilidad de almacenar todo tipo de datos estructurados y no estructurados de un data lake. También ofrece una mayor flexibilidad, ya que no tiene que tener todas unas respuestas por adelantado. También nos da una posibilidad de obtener una cantidad de datos en bruto. Tiene formas ilimitadas para realizar consultas de datos. La aplicación de una variedad de herramientas para obtener una idea de lo que significan estos datos. Y entre las conclusiones, pues yo puse en esta diapositiva que un data lake no es básicamente un data warehouse. Ambos están optimizados para diferentes propósitos y el objetivo es utilizar cada uno para lo que fueron diseñados y no malgastar recursos en alguno que no tendrá uso en la organización. También que este es un complemento del data warehouse que se mantiene como la estructura mejor adaptada al análisis repetitivo y comparativo de los datos estructurados en una empresa. Listo, esa sería mi presentación que preparé, ingeniero. Ya está esto. ¿Listo? ¿Estamos listos o no? Sí, Inge. Sí. ¿Alguna pregunta para Eddie Vera, por favor? Yo tengo una pregunta, Inge. ¿El Data Lake es enfocado a temas de Big Data? Perdón, se me entrecortó la... Sí, te decía que el Data Lake sería enfocado a temas de Big Data. Sí, básicamente tiene algunos propósitos de unión entre el Data Lake y el Big Data, aunque tienen algunas diferencias, tanto para procesar como para almacenar la información entre uno de estos. También que el Big Data solo va a tener en cuenta los datos que tienen, por ejemplo, la utilidad en ese preciso instante de consulta, puede ser. Bueno, de hecho, todas esas arquitecturas que ustedes expusieron son arquitecturas de Big Data, ¿no? Porque su concepto el principal es sobre todo acumular la información y saber y guardar o tener una estructura para, en lo posible, de toda esta información grande, gigante, poder dar o realizar un análisis adecuado. Un poco pues para complementar lo que fueron exponiendo, dar un concepto un tanto reducido de cada uno de ellos, pues lo referente a Data Warehouse es un repositorio que nos permite sobre todo abarcar todas las áreas de una organización y pues algo importante es que la estructura facilita la extracción y procesamiento de
la información y puesta a disposición del usuario, porque pues se hace un proceso previo, sobre todo con el objetivo de mostrar la información de una forma estructurada y correcta, ¿no? La ventaja pues es que entre sus ventajas es que también toma o da la posibilidad de alimentar data marts, es decir, de tal modo de que si yo ya tengo hecho un data warehouse y quiero crear un data mart, podría tener la posibilidad de partir de este gran repositorio, de este gran almacén de datos, poder crear data marts para obviamente un área en específico. Y de ahí viene pues de data mart, son subconjuntos de datos que tenemos en un data warehouse y nos permiten sobre todo a aplicar y pues dar un análisis adecuado a un segmento en particular de mi organización, ¿no? Su beneficio es aportar, sobre todo es aportar a la hora de dar soluciones, de evitar redundancias, ¿no? Entonces, eso es un elemento. Entonces, de un data warehouse yo puedo crear un data mart. Para poder crear un data mart, obviamente debía haber definido primero un data warehouse para poder tener, o que de hecho pues se facilite el procesamiento o la creación del mismo, ¿no? Un data lake, lo que nos dijo el compañero, nos permite sobre todo explotar de forma heterogénea los datos y sus fuentes, y sobre todo importante es la escalabilidad que podemos tener. Tenemos un enfoque más fluido del almacén tradicional de datos y cómo se conservan los formatos o sus estructuras originales. Entonces, sobre todo, algo importante, ¿no? Dar elementos heterogéneos con respecto a nuestros datos, es decir, con la posibilidad de que tengamos una especie de similitud con información de distintos elementos para poder esta ser analizada, ¿no? Y el cubo de datos, que de hecho parte todo esto de equipos, es un elemento muy indispensable que nos permite sobre todo tener una visibilidad muy importante, sobre todo de los atributos que yo deseo, pues, que formen parte o que me permitan en lo posterior realizar un análisis. Crear volúmenes de datos de información y sobre todo tomar en cuenta esto es dependiendo pues la estructura que yo quiera tener para mi organización y sobre todo recordemos nosotros independientemente de esto podemos tener modelos de datos bastante grandes y con el objeto de pues de sacar la información adecuada para poder establecer un modelo más funcional para poder realizar el análisis es el objetivo de todas estas arquitecturas, ¿no? Los sistemas de información, sobre todo, pues han ido ya quedando un poco obsoletos y pues sobre todo a la hora de nosotros empezar a utilizar este tipo de arquitecturas para poder establecer elementos de Big Data, pues es importante que nosotros de acuerdo a cada uno de estos elementos vayamos organizando y sabiendo en cuál categoría quiero obtener, ¿no? Lo importante siempre es partir de un cubo de datos, crear cubos de datos y de acuerdo a estos cubos de datos crear un almacén de datos. Una vez que ya tengo un almacén de datos, tengo la posibilidad de tener un data mart. Uno de los elementos del data mart, de hecho, pues era que no tenía datos heterogéneos, ¿no? Que eran datos en brutos. Del data lake, más bien dicho, ¿no? Y pues eso era el data lake y pues con respecto al data warehouse es que los datos sí son procesados, ¿no? La finalidad, sobre todo de los datos, es el uso que nosotros vamos a dar en nuestro almacén de datos y pues por lo general algo que cabe destacar del data lake. El data lake es usado mucho por científicos de datos, ya que pues, o minería de datos, ¿no? Para la parte de minería de datos, para poder realizar elementos de análisis un poco más en detalle y proyecciones, sobre todo, o predicciones, se podría decir, de ciertos elementos. Entonces, el data lake, un poco orientado a la minería de datos, data mart, el data queue y el data warehouse orientados más a la analítica de nuestra información, pero obviamente con datos procesados. Ojo, esto es importante tomar en cuenta, sobre todo con respecto a cada uno de las arquitecturas que nosotros analizamos, ¿no? A excepción del data lake, que obviamente
no tiene un proceso adecuado o tenemos, como decía el compañero, datos en bruto, pues que aún no han sido procesados para ninguna finalidad. En cambio, el Data Warehouse sí tiene un proceso previo para un objetivo en específico, ¿no? Integración de datos de varios, de lo que hablamos de un Data Warehouse, de varias áreas en las que yo necesito realizar un análisis de pronto global. Y pues los data mart de áreas en específico, ¿no? Entonces esto es importante nosotros que tomemos en cuenta y sobre todo pues en la parte, algo que cabe destacar con lo referente a Data Lake, que pues nos permiten dar elementos, a la hora de tener elementos sin procesar, son maleables, pueden analizarse y pues son idóneos para lo que es el machine learning, lo que es la científica de datos, y pues eso es algo importante, o sobre todo cabe destacar un poco, haciendo énfasis y tomando un poco diferencias, lo que vamos de estas arquitecturas que tenemos, ¿no? Entonces es importante sobre todo tomar en cuenta esto y pues cuándo pues poder aplicar, ¿no? Si es que voy a hacer un análisis de un área en específico pequeña, pues utilizo un data mart. Si voy a hacer de toda una empresa, pues utilizo un data warehouse. Y si existiese un data warehouse, saco un data mart para poder hacer de un área en específico. No sé si es que hasta ahí hay alguna inquietud de lo que hemos visto, ¿sí? Primero, antes de que pasen con las inquietudes, es importante, les agradezco mucho su participación. Estuvieron muy bien todos, realmente, les felicito a todos. Se esforzaron y sobre todo, pues participaron, que es lo importante, ¿no? Participaron, interactuaron y bueno, ¿no? Un poco el asunto de haberles dicho que se va a tomar una prueba al final, si no preguntaba, bueno, fue con el ánimo un poco de incentivar a que participen, a que pregunten. Sobre todo esto es importante, ¿no? Recuerden que ustedes son, no es el docente el actor principal, sino son los estudiantes, porque con ustedes pues nosotros compartimos y de hecho creamos información con el ánimo pues de aprender. Entonces importante, les agradezco mucho por su participación, sobre todo estuvo muy bien para ahora, sí, lo hicieron muy bien y pues en las siguientes clases vamos de igual forma, bueno, vamos a ver si es que para las siguientes semanas o otras semanas preparamos de igual una exposición así, no va a ser seguido, sí, pero va a haber unas 2 o 3 exposiciones más durante todo el semestre, creería que unas 2 más. Y pues la siguiente clase vamos un poco a revisar lo referente a pues un poco el proceso ETL, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el proceso ETL para entender y vamos de hecho a utilizar una herramienta que pues les voy a mostrar cómo funciona. Yo con todo voy a subir todo este tipo de herramientas. Obviamente la herramienta que vamos a usar la siguiente semana no requiere ningún tipo de instalación, pero sí requiere que esté instalado Java. Así es que, por favor, por lo menos el SDK o el JDK, pues por favor quisiera que lo instalen, o pues el framework para poder ejecutar. Eso sería importante. Con todo yo les voy a poner previamente cómo vamos a hacer. Pues en la semana 5 ya les voy a empezar a subir información esta semana para que ustedes puedan descargar y puedan empezar a instalar de pronto la parte de Java que sería la más crítica. De ahí lo otro, pues referente a la herramienta que vamos a utilizar, que es Pentaho, pues no requiere instalación, solo tomar unas ciertas consideraciones para que funcione. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, por favor. Yo, Inge, de lo que me estaba consultando el compañero, iba a agregar también que, bueno, que el Big Data que trabaja, el Big Data y el Data Lake trabajan a corto plazo. El Big Data, pues, trabaja y solo mantiene en cuenta la información que le va a ser útil ahora, mientras que el Data Lake no se precisa en desechar la información, sino que la mantiene para utilizarla en un futuro. Y también que el Big Data es pues analiza la información una única vez, mientras que el Data Lake almacena todo para procesarlo una innumerable de veces pues a largo tiempo.
Listo, Eddie, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda, y si no, pues procedemos. Yo creo que, no sé si es que alguien no esté en lista, no haya hecho la exposición. Yo creo que están todos, ¿sí? Creo que están todos el día de hoy. Veo que están todos los 21, 22. Bueno, veamos cuántos tengo aquí. Déjenme ver la lista primero. Tengo 22 participantes y aquí tengo 24. ¿Qué pasó? ¿Alguien está de más? A ver. Yo creo que estoy conectado 2 veces, profe. Sí, aquí estás. 2 veces, ya. Correcto, Darío. Bueno, entonces yo creo que estamos todos en lista, ¿sí? Entonces, por favor, ¿Le gusta repetirse la clase? desde el día, creo que miércoles ya empiezo a subir información a la semana 5 para poder hacer la siguiente clase. Les agradezco mucho, su participación fue muy valiosa el día de hoy, muchas gracias y pues esto funcionó bastante bien y sobre todo pues ustedes fueron los gestores de este día, pues los que contribuyeron con información. Entonces no sé pues si tienen alguna duda y si no pues vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. No tienen ninguna duda. Bueno, jóvenes, entonces... Inge, yo tengo una consulta rapidita. No sé si esta semana hay deberes. Tarea. Hay un ejercicio. Sí, es un ejercicio. Voy a compartirles la pantalla. Déjenme ponerles base de datos. Aquí está. Es un ejercicio de base de datos, ¿sí? A ver, no, estamos semana 4. Es un ejercicio de base de datos. Es para recordar, ¿no? Pero quiero que lo hagan en Postgres, ¿no? Usando Postgres, aquí dice generar las claves foráneas, aquí está el script de la base. Igual forma, fíjense aquí, la tabla universidad, persona, profesor, grado, asignatura. ¿Sí? Y pues van haciendo, bueno, aquí están los insert. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Sí? Las claves para cada tabla, si es que requieran, son las claves foráneas, nada más, ¿no? Aquí dice, aquí hay algo importante a tomar en cuenta, sobre todo, aquí dice cuáles van a ser las claves foráneas, dice el profesor tiene relación de muchos a uno con departamento, ¿no? Asignatura tiene de muchos a uno con profesor y grado. Alumno tiene relación de muchos a uno con persona, asignatura y curso. ¿Sí? Y pues realizar estas consultas que están aquí. ¿Sí? Eso es con el ánimo de que no se olviden la parte de base de datos 2, que de hecho vamos a empezar a hacer ya elementos de estos. Así es que esto es para la siguiente semana. Como les había dicho, esto está para el domingo 3 de mayo. Ojo. Siempre va a haber 3 días más de lapso para quienes, bueno, por alguna razón no pudieron enviar, pero obviamente no se califica con la misma nota, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto, pues, quienes entreguen hasta esta fecha, pues sería esta tarea de aquí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Listo, jóvenes. Entonces, les agradezco mucho por su presencia. Que tengan una buena noche. Y pues para que vayan conectándose a la siguiente clase. Les agradezco mucho. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Sí, Inge. Gracias, Muchas Inge. gracias. Buenas noches. Que pasen bien.